a grabar tanto. Bueno, okay. Estamos grabando ahora sí. También permítame tantito, vamos a cambiar de red. Ahí voy a poner pausa tantito. Pues, gracias a Dios estamos, como lo decíamos, bueno, si ustedes ahí pudieron ver algunas publicaciones, estamos en Simchat Torah y nos gozamos, nos alegramos porque, pues bueno, está cerrando el cierre, el ciclo de las fiestas bíblicas y bueno, aunque en el mes de diciembre y el mes de febrero tomamos como algo muy interesante lo que tiene que ver con la, déjame ver aquí, ahí está, son un perrito por ahí, ¿verdad? Pero estamos en mes de diciembre, mes de febrero, tomamos también las fiestas como un compendio y que también tienen un mensaje muy profético, muy en Yeshua también. La fiesta de Hanukkah y la fiesta de Purim, ¿no? Aunque hoy Simchat Torah y Shemini Atzeret cierran las fiestas bíblicas. Sin embargo, pues bueno, esperamos que se la estén pasando bien, regocijándose en la palabra y bueno, ¿qué más? Qué mejor que una pequeña enseñanza, ¿verdad? Una pequeña semilla regocijándose en la Torah. De hecho, algunos estudiosos dicen que una forma de celebrar Simchat Torah es que toda la noche estés estudiando la Torah. Entonces ahí se los dejo, ¿verdad? Si ustedes nada más quieren estudiar ahorita o quieren seguir estudiando y seguir pues el resto de la noche o levantarse en la madrugada. Recuerden que en la madrugada es donde Dios revela los secretos, así es de que, pues bueno, si ustedes quieren recibir secretos e ser impregnados de la Torah, de la palabra de Dios, pues bueno, ahí en lo que es la punta del alba, son temas muy, muy interesantes. Pero bueno, estamos en Simchat Torah, estamos cerrando este ciclo y estamos muy, 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 muy gozosos de esta nueva crecimiento que el Eterno está poniendo esta nueva temporada. Gracias a Dios porque podemos seguir avanzando y porque podemos seguir impartiendo la palabra, podemos seguir creciendo y podemos seguir pues acercándonos ante el trono de la gracia y a través de este tipo de enseñanzas pues podemos seguir añadiéndonos. Y bueno, y también porque pues estas enseñanzas están siendo grabadas y que en su momento estarán puestas en YouTube. Ya nos daremos el tiempo por estarlas subiendo paso a paso. Y pero bueno, lo importante es de que estemos estudiando el día de hoy la palabra. Muy bien. Bueno, así como les he mencionado, pues, tenemos un tiempo muy hermoso, como hemos estado hablando, estudiando la palabra. Y quiero aquí compartir algunas cositas que son muy, muy interesantes. Hemos estado viendo la dinámica en el tabernáculo y bueno, estuvimos realmente como hemos estado viendo, estuvimos viendo lo que tiene que ver con las columnas, las bases, capitel, plata, bronce, un montón de cosas muy interesantes. Estuvimos hablando un poquito de la puerta, ¿verdad? Y bueno, hay nada más para que tengan una perspectiva de lo que tiene que ver con el Mishkan, tabernáculo. Cabe mencionar que estamos cerrando la fiesta de Sukkot, que viene una Sukkah, que viene de tienda, y que a final de cuentas está relacionado con el Mishkan, que es una materia que estamos viendo ahorita, que es muy, muy interesante poder identificarnos y estar debajo de la Sukkah. Y bueno, voy a ponerles un pequeño videíto, bueno, antes de ponerlo, permítame, tengo que aquí hacer unos ajustes, permítanme. Para que podamos poder ver este video. Bueno, antes de poder verlo, este video vamos a ver el altar de sacrificio. Hoy quiero hablar un poquitito de esa área que yo creo que es muy vital, es muy, muy importante para nuestros tiempos y es ahí donde vamos a comenzar a ver ciertas cositas. Entonces,
Lo importante es de que, bueno, en este video, la edición, ustedes van a ver un altar con 4 rampas, obviamente, es nada más mero ilustrativo, no es que tenga 4 rampas, realmente nada más tiene una, según la tradición rabínica o la enseñanza oral, que ha sido dada, ¿no? Que este es el Talmud a lo que nos referíamos y que de alguna otra forma no extrayendo el judaísmo, pero sí entendiendo que hubo muchas enseñanzas a través del hasidismo y de muchas transmisiones orales que pues podemos tener a la instrucción más clara y más precisa que pues que una instrucción católico-romana donde muchos han interpretado el tabernáculo y bueno, han dicho algunas cosas buenas, hay libros muy buenos, hay otros libros que de repente pues ya no están muy apegados a la perspectiva hebrea. Entonces, por eso esta clase tiene esa enseñanza, esa perspectiva, para que nosotros sepamos que a final de cuentas tiene que ver con la instrucción oral, que aunque tiene que ver que la instrucción oral se ha dado a través de las yeshivot y de rabinos con este, alumnos, pero antes de que existiera el rabinato, recordemos que la Torá se instruía a través de los sacerdotes y a través de los profetas. Esa era la forma de la instrucción, eran las yeshivot. Ya después que surgió el rabinato, pues bueno, los rabinos se encargaron. Y en la época de Yeshua, por eso le decían maestro, o le decían rabí, ¿no? Porque era considerado uno de los maestros que enseñaba en Israel. ¿Por qué les digo todo esto? Pues bueno, porque, bueno, habrá personas a lo mejor que más adelante estén viendo videos como o este video y de repente surgirán preguntas así, ¿no? ¿Por qué estás enseñando un tema de Talmud? Bueno, porque obviamente tiene la enseñanza más fiel o la perspectiva más apegada a todo lo que tiene que ver la perspectiva de lo que estaba más cercano a lo original, ¿no? Entonces, realmente es por eso, aunque obviamente esta clase siempre tendrá una perspectiva en Yeshua y que siempre ese será el objetivo de esta clase, ¿no? Entonces, bueno, sin más ya preámbulo, voy a compartir aquí algunas cositas y ahorita vamos a ver algo. Quiero compartirles un video y bueno, si ustedes para que también de alguna otra forma puedan percibir físicamente, y son videos, bueno, son videos en multimedia, pero enseñan varias cositas de una forma para que tengamos una perspectiva. Este mueble que vamos a ver se le conoce como el Mizbeach Haolah, que es el altar de sacrificio, que de alguna otra forma tiene, pues bueno, cosas muy, muy importantes que vamos a mencionar, si es que alcanzamos en esta horita, ¿verdad? Pero no creo que alcancemos a mencionarlo todo, a lo mejor unas 2 o a lo mejor 3 clases, no sabemos, pero lo importante es de que tengamos esta perspectiva. Muy bien, ahora sí, vamos a poner aquí el video. Listo. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce, sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Muy bien. Bueno, como vemos, es
una pequeña visualización de lo que era el altar de sacrificio. Y creo que de alguna otra forma, pues es muy, muy interesante poder ver el objetivo del Mishkan. Y vea qué curioso, ¿no? Ahorita vamos a ver algo, cosas muy interesantes, pero hemos estado hablando de lo que tiene que ver las columnas, la puerta, ¿no? Hablábamos acerca de Yeshua siendo la puerta, los colores, el significado de los colores. Sin embargo, en el momento de poder entrar al Mishkan, se entraba a lo que es el Hatzer, que se le conoce al español como el atrio. Pero en el Hatzer era algo muy, muy interesante porque curiosamente cuando una persona entraba y recordemos que a final de cuentas era una dimensión, era un estado dimensional el Mishkan. Entonces, más allá de que aunque estaba en la tierra, pero dimensionalmente el cielo estaba en la tierra y había una convergencia ahí dimensional muy, muy interesante. Curiosamente, lo primero que una persona al llevar su ofrenda entraba, veía inmediatamente un altar de sacrificio. Y mis amados, creo que esto es muy, muy importante que nosotros entendamos por qué el Eterno revela, porque recuerden que esto no fue un disparate que se le ocurrió a Moshe o a Moisés, simplemente es porque él subió al Sinaí. Recuerden que toda esta revelación se da en el Sinaí después de pasar el cruce del Yam Suf, o el mar de los juncos, que realmente está mal traducido como mar muerto, pero cuando cruza el mar de los juncos, entonces, pues bueno, Dios revela, da su Torah, pero recuerden que Moshe está 120 días repartido en serie de 40 y una de estas revelaciones pues fue el Mishkan. Entonces, qué curioso y qué interesante que el Eterno, y así como ustedes vieron el video, es una narrativa de ciertos pasajes en la Torah, que el Eterno le enseña y le dice que como primer mueble o primer estado dimensional, si lo hablamos en un sentido de dimensiones, o lo primero que veía físicamente una persona que entraba al Mishkan, pues era un altar de sacrificio. O sea, eso para mí eso se me hace muy relevante, mis amados, porque esto nos enseña un aspecto que el Eterno nos está diciendo, algo en el sentido de qué pasa cuando nosotros nos involucramos en su reino. Para aquellos que somos pastores o si tú eres líder, si tú estás enseñando en una casa de pan o si tú estás impartiendo la palabra, creo que es algo muy vital. Y si tú estás viendo este video y si eres una persona que no conoce mucho de la palabra, creo que hay algo que es importante que hay que manifestar, o es un punto vital que cabe mencionar o señalar. Cuando nosotros nos identificamos con Dios y su reino, una de las cosas que primero debemos de ver es el altar de sacrificio. Y pareciera ser que esto es y voy a meterme ahorita por esta parte, en el aspecto de nosotros, de nuestra vida. Porque recordemos que Deuteronomio, pasajes como Deuteronomio, el mismo Éxodo, mencionan que no nos presentemos delante del Eterno con las manos vacías. O sea, no podemos presentarnos delante de Dios con algo, con vaciedad, con algo vacío, con las manos, o sea, que no tengan nada que dar. O sea, es pasaje, bueno, no pasajes, cantos, ¿no? Que cantaban que con manos vacías vengo a ti y no tengo nada que darte, pues están muy lejos del estado bíblico o de la perspectiva de reino, porque no podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Y que es importante mencionar que esto va más allá de una ofrenda, de un diezmo, ¿no? O sea, que incluye eso, ¿no? Y ya llegará ese momento que lo toque, ¿eh? Para pisar 2, 3 callos. Pero lo importante de esto es de que, bueno, aquí el punto aquí vital y trascendental será que no podemos presentarnos delante de Dios con algo, con las manos vacías, y va más allá de algo financiero, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, amados y amadas, esto es un punto muy, muy vital cuando nosotros
vemos que el Eterno le revela al Señor, perdón, a Moshe o a Moisés, o nos revela a nosotros, que el primer mueble que se cruza o el primer mueble que hay que cruzar, ese es el altar de sacrificio, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros vemos, imagínense en aquella época, hablando físicamente, ¿no? Pues era un asunto muy interesante que el pueblo se rodeaba y su vida era una vida en experiencia a través del sacrificio. Era la forma en la que las personas tenían que llegar a Dios y podían llegar a Dios. Y ya decíamos, no podían llegar con las manos vacías. De hecho, había 5 tipos de ofrendas diferentes. Había ofrendas por el pecado, ofrendas de paz, ofrendas por la transgresión de la Torá, otras porque se te había olvidado algo de la Torá, y simplemente ofrendas, ¿verdad? Que la gente, por ejemplo, la ofrenda de paz, simplemente era una ofrenda que la gente quería dar porque quería darlo, ¿no? Y llevaba un toro, se podían llevar cabras, se podían llevar ovejas, se podían llevar palominos tortitas o tortas más bien de amasadas con aceite, o sea, ¿no? Como tortitas de aceite, yo me imagino así como este, tipo gorditas, ¿no? A lo mejor, ¿no? Si fueran mexicanos llevarían gorditas de harina. Pero bueno, si usted prepara el jalá, pues bueno, ahí ya sabe cómo es esto de las tortitas amasadas, ¿no? Cuando se amasa ahí el jalá, que luego queda muy sabroso, el jalá de Shabbat. Pero eso, o sea, era un estado de que, o sea, todo absolutamente, porque obviamente había ricos y pobres, pero cada persona que quería entrar al Mishkan no podía entrar con las manos vacías. Entonces, el que tenía para poder llevar un toro o tenía pues la capacidad de poder llevar toro, pues no podía llegar con tortas amasadas con aceite, ¿verdad? Porque las tortas amasadas con aceite era para aquel que no podía dar toros, pero podía traer una ofrenda con una porción de harina. Pero a lo mejor el que podía ir más allá de la porción de harina, pues podía ir con palominos o cabras u ovejas. Y era un sentido en un estado de la capacidad, ¿no? Fíjense que Dios es bien grande. Y hablando un poquito en el aspecto financiero, lamentablemente esto se ha tergiversado y se ha hecho un mal uso y se ha manipulado en el estado de las finanzas, y de ahí viene mucho lo que le llaman la famosa doctrina de la prosperidad, donde, o sea, y lo hacen muchas sectas, como por ejemplo, los de pague por sufrir, como dicen por ahí, donde, o sea, aunque tú no tengas dinero, pero pues tienes que dar las escrituras de tu casa, ¿no? O tienes que dar algo mayor, porque dependiendo de todo lo que des, esa es la doctrina de la prosperidad, o sea, entonces Dios te va a responder. Y está mal hecho, ¿no? Y hoy, aunque no voy a hablar de eso, pero, o sea, indiscutiblemente debemos de entender que Dios no trabaja así. Dios a Israel les había dejado un estado, aún en el área financiera, para que ellos pudieran entender el, el- la dinámica de poder ofrecerle a Dios. Entonces, digo, en un sentido, si el Eterno te da para toros, pues a toros. Y si te da para cabras, pues cale con tu cabra, ¿no? Y si no, pues tus tortitas, ¿ok? Sí, hay un comentario de parte de Cervandito. Adelante, has alzado la mano. Adelante, Cervandito. Ah, ok. Perdón, perdón. Hola, mi Está amado bien. pastor, ¿cómo estás, pa? Buenas Muy bien. noches. Buenas noches. Ok. Perdón, bueno, me equivoqué, pero bueno, ya que me hiciste favor de darme el uso de la voz. Sí, realmente hubo un tiempo, no sé, mis demás amados si lo recordarán o tuvieron la oportunidad de haber pasado, pero nosotros en estas latitudes de por acá, esta zona, sobre todo en los años del 2000 al 2010, fue muy manifiesta esa situación del pacto, del pactar, ¿no? Y bueno, pues eso ahí era donde
no tienes dinero, ¿de qué tamaño quieres tu milagro, no? Y sobre todo hay un pastor muy, muy manifiesto allá en las latitudes de Centroamérica, ¿no? Conforme quieras que sea el tamaño de tu milagro, es el tamaño de tu ofrenda. Entonces, sí, realmente eso fue la tergiversación que se le hizo a la sana doctrina de diezmos, ofrendas, limosnas y todo lo relacionado a los dineros, ¿no? Y por eso hoy es tanto el debate de que si el diezmo es vigente, no es vigente y la forma de cómo tiene que ser. E incluso, digo, adentrándonos un poco más a la palabra, encontraremos que incluso hay 3 tipos de diezmos, no es uno nada más. Y hay temporadas de diezmos también. Hablamos de primicias y bueno, de otras cosas que bueno, yo no quiero tocar en este momento, pero bueno, esa es mi participación. Gracias y perdón, un error de dedo. Está bien, Servandito, pero muy bien. De hecho, ese es parte de lo que decía, ¿no? O sea, y de hecho, a final de cuentas, vamos a mencionarlo, ¿no? Y ahí por ahí está un adelanto. Pero, y es correcto, o sea, tristemente este asunto del dar se ha manipulado de una forma muy, muy fuerte. Y el problema ha sido que entonces, pues mucha gente ha sido muy, muy lastimada o ha dado o ha quedado, pues a lo mejor en el que, pues es que Dios no me respondió y yo di esto, yo di aquí, di allá y lamentablemente eso fue una influencia, como bien lo decía Cervantito, en el asunto pues de la manipulación del dar. Y esto ha originado también que corazones no sean receptivos a esta parte cuando uno habla del dar a Dios, porque como bien lo decía, ¿no? Imagínense, las primicias se daban 3 veces al año, ¿no? Entonces, y a veces la gente batalla con una sola primicia, ¿no? Entonces, y por el tema que ya venimos cargando de estos acontecimientos, a veces es bien complicado hacerle ver a la persona que no es un asunto de doctrina de prosperidad, pero sí hay que traer las primicias, ¿no? A Dios y o dar tus primicias, ¿no? Y la gente pues no da primicia, ¿no? Independiente de lo que tiene que ver el diezmo u ofrenda, ¿no? Que son cosas que van saliendo y el dar a los pobres y eso. Pero el punto es de que nosotros debemos aprender a entender este punto vital, que si nosotros queremos tener, yo puedo entender este asunto, o sea, imagínense, les decía, pongámonos en este punto de, estoy viviendo al lado del tabernáculo y estoy en el campamento de Isaacar, supongamos. Y bueno, quiero buscar a Dios. Y pues, tenía ahí el Mishkan y pues bueno, tengo una ovejita ahí que puedo dar, a lo mejor no puedo dar un toro, pero pues tengo ahí una oveja que ya los buenos conocedores de la barbacoa, pues una barbacoa creo que alcanza como para 40 personas, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya más o menos saben, ¿no? Todo un borreguito, ¿no? Entonces, bueno, pues puedo llegar con mi borrego, ¿verdad? Y recuerden que tenía ciertas especificaciones, o sea, en todos los animales tenía que ser pues un animal sin defecto, un animal, el mejor animal, o sea, a Dios no le puedes dar lo que te sobra, ¿sí? O sea, en todos los aspectos, ¿no? No puedes dar lo que te sobra, ¿no? Sino tienes que dar lo mejor. Entonces, si yo quería ponerme a cuentas con Dios, entonces había ciertos sacrificios o ciertas estipulaciones, tenía que llevar uno, a lo mejor dos, dependiendo, ¿verdad? La situación, tenía que caer, ¿no? Pero a veces era el sistema que era la forma, y este es a lo que quiero que lleguemos, o sea, era la forma de encontrarse con Dios, y el extracto es no presentarse con las manos vacías delante de Dios. Y qué curioso, amados y amadas, que están viendo esta clase o que estarán viendo este video, pues indiscutiblemente, amados y amadas, es vital esto que la gente aún nueva sepa, porque cuando tú cruzas la puerta dimensional que es Yeshua, y Yeshua dijo que es la puerta, y así como se cruza la puerta en el Mishkan, pues inmediatamente esto es algo que tienes que ver. Ahora,
indiscutiblemente no se relacionará y a lo mejor muchos, como decíamos, se aprovecharán de este asunto y no saldrán del estado de hablar de dinero, ¿ah? Pero el punto aquí no es dinero, sino aquí el punto que incluye el dinero, pero que va más allá de dinero, tiene que ver con tu propia persona, ¿no? Entonces, este es un asunto de entrega, o sea, este es el lenguaje profético que nosotros debemos de ver del altar de sacrificio. Esto es un asunto de dar, de darse, y creo que mucha gente lamentablemente a lo mejor podrá sacar 50,000 cheques y quedar bien con el líder o el pastor o no sé, ¿no? Porque muchos lo hacen como lo describía Yeshua en uno de los momentos que había una persona que daba y una mujer que solo dio dos monedas, ¿no? Entonces, nosotros ahí podemos darnos cuenta que habrá mucha gente como aquel que quiso dar o soltó mucho dinero, pero su corazón estaba lejos. Y creo que ahí ese es el punto vital. Por eso creo que uno de las eh, puntos medulares es de que Dios está pidiendo tu corazón. Y el corazón se rinde en el altar. Y la vida en Dios se rinde en el altar. Y creo que esto es hermosísimo porque es un lenguaje divino en el que Dios nos sigue llamando al altar. Y cuando hablamos de altar, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo antes, ¿no? Y a lo mejor lo llegamos a enseñar a unos o otros con más énfasis, otros con no, pero le llamaron altar a una plataforma y sinceramente eso no es un altar, ¿no? O sea, muchos lo han hecho con buen corazón, ¿no? Pasa aquí al altar delante de Dios y hasta llegaron a poner el área de la alabanza como algo santo, ¿no? Así como que ya casi casi estás del lado del púlpito o al lado de la batería, ¿no? O al lado de la música y no, hombre, pues ya estás casi en el lugar santísimo, ¿no? O sea, pues no, no, o sea, bueno, fue una buena intención, pero realmente eso no es un altar, ¿no? El altar es el corazón, como lo ha enseñado papá Carlos, y ese es el asunto, ¿no? El principio sigue estando ahí, ¿no? Y de hecho se cumple el principio en Romanos, ¿no? Cuando Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo vivo en sacrificio, ¿no? Y luego dice ahí, esto es vuestro culto racional. Él nos ha enseñado que la traducción esto es un culto viviente, o sea, cuando tú tienes una vida de altar o tú te presentas delante del Eterno o quieres buscar, no puedes presentarte, decíamos, con las manos vacías, pero esto es una forma de presentar tu corazón delante del altar. Y al presentar tu corazón delante del altar, entonces esto significa que, bueno, indiscutiblemente, tendrás que tener una vida continua de altar. ¿Por qué? Porque es el primer mueble. Y si es el primer mueble, yo creo que no es que sea el más importante, sino es el primero en el que tú debes de tener una identidad. Cuando estamos hablando de altar, recordemos que la palabra misbeach, que esa es la palabra de altar, tiene que ver con lugar de encuentro, ¿no? Entonces, si yo quiero tener un encuentro con Dios, y independientemente de que algunos hicieron encuentros, ¿no? Retiros, o sea, un encuentro no es un retiro espiritual para 100 personas, ¿no? Que algunos ya así le pusieron, pero saliendo un poquito de ese lenguaje, o sea, tener un encuentro con Dios es una vida de altar, ¿no? Y digo, no necesitarás, porque eso fue, bueno, ese es otro asunto, ¿no? De que muchos dependieron de tantos encuentros y encuentros y encuentros y pues y luego ni han cambiado, ¿no? Pero bueno, el punto es de que ah, aquí el asunto no es un estado o un encuentro con Dios, no es un evento donde vas a ir a 2 días, ¿no? A un X lugar. No, digo, y no estoy en contra de eso, pero simplemente es de que eso, una vida de altar es el principio que Dios nos deja. Que Dios nos deja en el sentido de que hay que presentarse delante de Dios continuamente. No podemos evitar una vida de encuentro, de misbeaj con Dios. Y esto es a diario y esto es continuo, porque somos seres que fallamos, somos personas con debilidad, somos personas, como dice el salmista, te acordaste que somos polvo. Entonces, y creo que entendiendo este asunto a diario, en cada Shabbat, en cada momento que nos reunimos, en cada fiesta,
que tú tengas presente el Mizbeaj, el lugar de encuentro con tu Dios, con tu Padre. Y recuerden, ahorita nada más voy a hablar en nuestro aspecto personal, que yo creo que nada más el día de hoy vamos a alcanzar en esta clase a hablar. Pero es muy bonito el altar de sacrificio, amados y amadas, porque nos enseña a tener un corazón humilde. Cuando tú presentas tu corazón delante del altar, amados y amadas, se derrite el ego, el yo se desvanece y entonces es montado en el buen sentido en el trono Yeshua en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no rendimos el corazón al altar a Dios, o sea, que se queme realmente ahí la grosura, o sea, vea qué interesante, se rociaba sangre de corderos, ¿no? A final de cuentas, el agente eh, natural de animales que había ahí, es que más allá de una ofrenda, lo que tenía que haber era un derramamiento de sangre. Y aquí hay un misterio y un sod muy, muy interesante porque lo rojo, después esa sangre o ese sacrificio o ese momento donde se ponía el animal sobre el misbeaj o el altar, cambiaba de color porque el humo después era blanco. Entonces, de ahí entonces es el pasaje que viene que dice que todo lo que era rojo como el carmesí tornará a blancura. En la fiesta de Yom Kippur sucedía algo muy interesante. Decían que aunque el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, recuerden que acabamos de celebrar Yom Kippur y uno de los aspectos era de que el Cohen Gadol entraba al Kodesh Kodashim, al lugar santísimo, pero no entraba con las ropas manchadas, o sea, y había una serie de derramamiento de sangre espectacular, amados, desde la entrada hasta el altar de incienso, que lo veremos más adelante, y rociar el velo, o sea, dígame si no, ahí había, se manchaban las ropas, pero no, dice la enseñanza oral que como, recuerden que estar dentro del Mishkan, hablan de un aspecto profético, dimensional, o sea, era algo tremendo, donde dicen que realmente las vestiduras, no, pues, o sea, aunque les caía sangre, pero no se manchaban, ¿no? Y es que eso era muy, muy interesante porque todo este lenguaje encierra, o sea, aún en medio de la situación sobrenatural, como lo podemos ver así, ¿no? Que a final de cuentas no es sobrenatural, sino es natural eso en el reino. Pero entendiendo este aspecto, nosotros podemos darnos cuenta que esa es la dinámica de entrar y de poder ver el altar de sacrificio, ¿no? Hay mucho, mucho que mencionar aquí, ¿verdad? Por eso digo, yo creo que estaremos aquí a lo mejor unas 3 o 4 clases, no lo sé, pero es que el altar de sacrificio es un punto muy, muy, muy vital en el aspecto de tu vida personal y estamos hablando de una vida dadora. Mm, Hay algo bien cierto y es que la evidencia de un corazón que está agradecido es un corazón dador. No puedes dar si no estás agradecido y para poder ser agradecido necesitas tener un corazón humilde, reconocer la fuente de tu provisión y reconocer lo que el Eterno ha hecho en tu vida. Eso es calidad de hijo. Acuérdense que el hijo pródigo llega con el padre y le dice, padre, ponme como uno de tus jornaleros. Llegó con un corazón humilde, llegó sacrificando el ego, o sea, él estaba renunciando a su título de hijo, pues para poder recibir otra vez la aprobación de su padre. Sin embargo, sabemos que el padre nunca te va a sobajar a lo menos, o sea, no te va a llevar a un estado inferior. Siempre, aunque el hijo pródigo se pervirtió, se salió, se fue y se corrompió, nunca dejó de ser hijo. Pues ese es el punto vital, algo que me enseña mucho esa parábola. El punto aquí es, amados, es de que cuando tú reconoces eso, que el Eterno no te ha dejado, no te ha desechado, no te ha hecho a un lado, como ciertos, o la religión te hace, ¿no? Fallaste y te hace a un lado, pecaste y te quita estás en disciplina 7 años, ¿no? Dios mío, ¿no? Pero bueno, pero Dios no es así. O sea, el hecho de que cuando tú llegas, o sea, y recuerda, esto es cuando es una teshuva genuina, porque
El lenguaje del misbeaj o del altar de sacrificio siempre será un teshuvah. O sea, em, recordemos que teshuvah tiene que ver con retorno y tiene que ver con volver al corazón de Dios, con girar, con un cambio de forma de pensar. Tiene que ver con regresar al estado original, regresar al punto de partida. También teshuvah es un código donde dice, donde realmente algunos dicen, no leas teshuvah. Recuerden que, bueno, esto ya es un poquito cuando se lee en hebreo. Es una taf, es una shin y es una baf, teshuvah. Ajá. Pero cuando tú le puedes cambiar las vocales y en lugar de ponerle teshuvah, algunos estudiosos le pusieron tashuv hei. Y tashuv hei es retorno a la hei, ¿no? Que por ahí una vez estuve enseñando esto, que es lo que es el retornar a la hei. A lo mejor en Pesaj estaremos hablando de eso, pero aquí dándoles unos pequeños pinceladas de lo que es el tashuv hei, porque tiene que ver con la hei, es la segunda letra del alefato hebreo, perdón, del tetragramatrón o del nombre de Dios, del Yod Hei Baf Hei. O sea, el nombre de Dios tiene dos Hei. La Hei, haga en cuenta que es como la H para nosotros. Pero a final de cuentas, Hei es la letra, una de las letras que se le puso al nombre de Abraham, porque recuerden que la Torá nos dice que primero hay llamado Abraham y después se le antepone la letra Abraham. Entonces, al ser llamado Abraham, su estado dimensional en condición y en destino profético cambia. ¿Por qué? Porque entonces al Dios darle su Hei, darle esa letra al nombre y al añadirla al nombre de Abraham, entonces cambia su estado profético y se vuelve en padre de multitudes. Entonces, retornar a la Hei o el Tashuv Hei, que esa es parte de la Teshuvah, es eso. O sea, el hecho de que cuando tú y yo volvemos a Dios, Dios nos impregna de su ADN y nos da de su Hei, como se la dio a Abraham, para poder estar en un estado en condición profética, dimensional y en propósito. Entonces, por tal motivo, amados y amadas, espero que lo dijera tantito, ¿verdad? Espero que no le caiga esto de peso. Bueno, para algunos, ¿no? Porque algunos de repente como que no entienden este lenguaje, pero bueno, el Espíritu le llevará toda verdad, no yo. Entonces, mis amados, el punto aquí es de que Teshuvah tiene que ver con eso, con el Tashuv Hei, con regresar a la Hei, retornar a la Hei, que tiene que ver con el nombre de Dios. Y eso es Teshuvah. Y eso es el altar de sacrificio. Y eso es cuando un corazón se vuelve humilde, se vuelve receptivo, se vuelve alineado a la presencia del Eterno. Y creo que, digo, amados, hablar de Torah es algo hermosísimo. Y digo, y estamos en un estado de ahorita de Simchat Torah, y estamos en esta dimensión porque nos regocijamos en la Torah. Y la Torah nos enseña en todos los aspectos, desde el inicio hasta el final. Recuerden que Torah, ¿verdad? Para algunos, aunque se entiende como Torah los primeros 5 libros de la palabra o de la Biblia, recordemos que Torah va más allá de un estado de 5 libros. Torah tiene que ver con una instrucción y su instrucción siempre ha estado desde el inicio hasta el final. Por eso, para que todos entendamos, cuando yo hablo de Torah, no solo hablo de 5 libros, sino cuando yo hablo de Torah, yo estoy hablando de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, amados, Apocalipsis también es Torah. Las cartas de Pablo también es Torah, porque tenemos que switcharnos la idea o cambiar la idea que Torah es el Pentateuco. Sí incluye el Pentateuco, como enseñaron en los institutos, pero Torah es palabra y su palabra es viva y es eficaz. Torah es Yeshua, entonces por eso es bien hermoso hablar Torah y Torah, el lenguaje de la Torah, que eso es a lo que voy. O sea, si tú ves el lenguaje de la Torah, está enfocado en un punto muy, muy vital que es la Teshuvah, el retorno, el Tashuv Hei, retornar a la Hei, ¿no? Y el envolvernos en la Hei de Dios para que nuestra condición
de ego, de yo, cambie y entonces un corazón más tierno nos envuelva, ¿no? Por eso cuando tú conoces los misterios de Dios, en lugar de volverte con un ego, como eso es la mentalidad griega, los estudiosos de la Biblia y que esto, que el otro, ya tengo X estudio y eso, en la mentalidad griega es adquiere conocimiento. Y entonces, ¿qué hacen? Se inflan de conocimiento y alimenta su ego. Pero en la yeshiva no, amados. En la yeshiva adquirimos conocimiento, sí, adquirimos los secretos de Dios, pero nos volvemos más humildes, nos volvemos más tiernos y nos volvemos más adheridos al corazón de Dios. A través de Yeshua nosotros tenemos esa dinámica. Entonces, este lenguaje de la Teshuvah, del Tashub Hei, del el Mizbeach, del altar de sacrificio, de entrar por la puerta dimensional que es Yeshua, o sea, es vital, ¿no? Yeshua lo recordamos ahorita en Sukkot, Yeshua vino, nació debajo del azúcar y palabras proféticas de lo que anunciaban, de que una virgen concebirá y dará luz a su hijo y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, el príncipe de paz, etcétera, etcétera. Se ha cumplido en la fiesta de Sukkot y eso tiene que ver también con la puerta del Mishkan, con la entrada, pues, porque Yeshua dijo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la entrada, yo soy el acceso, yo soy el camino, ¿no? Él dijo, yo soy el camino, y cuando dijo el camino, él se refería a esa puerta, la puerta del Mishkan, porque esa puerta también se llamaba el camino, esa puerta se le conocía como el camino. Entonces Yeshua, cuando hablaba, les estaba dando un código para que nosotros entendiéramos como hijos de Dios, como creyentes en Yeshua, como la Keilah, como la comunidad, que no hay otro acceso más que Él. Ok, entiendes eso, pero ahora se te presenta un primer mueble y el altar de sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que hace papá Dios? O sea, ok, ya entendiste que Yeshua es el camino, muy bien. Siguiente, pásale o entiende porque este es un asunto de Teshuvah, un asunto de sacrificio, ¿no? Presenta tu corazón. Presenta tu vida en el altar. Ya dijimos que es altar, ¿verdad? Una vida un culto. Nosotros, según Pablo, al tener una vida de altar, nos volvemos un culto viviente. Que eso es el lenguaje cuando dice Pablo, o está traducido en Reina Valera como culto racional en Romanos capítulo 12. Entonces, nosotros vemos que realmente una vida de altar es un culto viviente, o sea, por eso culto no es necesariamente o implica nada más que nos vamos a reunir. Ah, vamos al culto, ¿no? Como antes se hablaba, ¿no? No, amados y amadas, tú te vuelves en un culto viviente. Eso es increíble. Porque cuando estás caminando y cuando regresas a la Hei, Tashub Hei, retornas a la Hei, cuando tu corazón se humilla y cuando tu corazón se identifica con el Mizbeach y hay un encuentro, indiscutiblemente, o sea, bueno, te vuelves una persona que dimensionalmente cambia en estado, en posición, en dinámica, en cultura, en mentalidad. Tu ego se desmonta y el trono de Yeshua se establece en tu vida. Y eso, para mí, eso definiría en estas palabras lo que es presentar tu cuerpo vivo, ¿no? Tener una vida de altar. Y obviamente nos lleva, amados y amadas, a conocer mejor a Dios. Ese es el lenguaje de la Torah, desde principio hasta final. Si tú vas a ver uno de los temas muy básicos y que siempre van a estar presentes es la Teshuvah. Entonces, por eso yo creo y yo considero que por eso el Eterno nos pone el primer mueble o revela a Moshe el primer mueble como un punto vital. O sea, no puedes ver el arca del pacto, aunque curiosamente ese fue el primer mueble que se hizo, pero ese era el mueble que estaba más profundo. Entonces, de nada te sirve y de nada sirve conocer el arca si no conoces el altar de sacrificio. Y todo aquello, ¿verdad? Que era rojo, sangre, ¿no?
se torna blanco, en un humo blanco. De ahí viene el aspecto de lo que es la misericordia y el olor grato y el olor fragante para Dios, ¿no? Y es que y Dios no tiene nariz, que él no es, aunque Dios creó el ojo, pero no tiene ojos. Dios creó el olfato, pero él no tiene nariz. Entonces aquí hay un misterio cuando dice que era de olor grato para él, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Pero lo interesante es de que, ah, bueno, ah, la vida en Dios es una vida muy, muy especial, que tenemos que vivir, que tenemos que generar continuamente en nuestro diario andar y que tenemos que manifestar en este tiempo, ¿ok? Voy aterrizando este asunto, ¿verdad? Si alguno quisiera tener aquí ahorita una pregunta, vamos a abrir ahorita un espacio para preguntas y respuestas, ¿ok? Pero bueno, nada más para que eh, veamos, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está este mueblecito? A ver, vamos a ponerlo rápidamente, nada más para que, bueno, vuelvan a tener aquí la imagen del mueble. Ahí vamos a presentar los otros cachitos ahí nada más para que lo vean. Después vemos aquí unos nombres, pero bueno, no, este es el que quería ponerles, ¿no? Y bueno, curiosamente, ¿verdad? Ahí está ese mero. Se dan cuenta, y bueno, no era un altar de bronce, bueno, ya hemos estado hablando, ¿verdad? La traducción es cobre, pero toda esta dinámica, ¿no? Bueno, ahí ustedes lo vieron en el video, pero bueno, ahí se los pongo, ¿no? Y bueno, ahí hay algunas notas, ¿no? Hay una diferencia de opinión, dice, con respecto a las dimensiones del altar exterior de cobre, hay una diferencia de opinión entre los sabios talmúdicos. Bueno, dice Rabí Yehudá, afirma que tenía 3 codos de altura, o sea, literalmente dice, lo dice en el versículo 27, o sea, 10 de largo y 10 de ancho, ¿no? Por su parte, otro rabino dice, sostiene que tenía 10 codos de altura, o sea, 5 de largo y 5 de ancho. Él explica que la frase del versículo, su altura será de 3 codos, se refiere a 3 codos a partir del borde superior de la cornisa. Y bueno, ¿no? Lo curioso es que imagínense, o sea, 10 codos, o 3 codos, o 5 codos, como otros lo interpretan, pero era el mueble más largo, más amplio, más ancho, más largo, ¿no? Entonces, esas son algunas notitas al pie de ahí, algunos libritos que tengo, ¿no? Algunas perspectivas según algunos rabinos, ¿no? Pero bueno, ahí para que ustedes más o menos, ¿verdad? Un codo, ¿cuánto es? Un codo más o menos son 45 centímetros, ¿no? Entonces de ahí usted haga el cálculo, ahí usted ve algunas medidas, ¿no? Un codo, 3 codos, un codo, 3 codos, un codo, etcétera, etcétera. Algunos hablan de 10 codos de alto. Y bueno, ahí usted haga cuentas, ¿verdad? Simplemente nada más para que tenga una perspectiva de lo que era el altar. Pero antes, bueno, ahorita nada más era para que lo viera y viera ahí un poquito, se imaginara, o bueno, no se imaginara, sino tuviera una visualización del altar, según este video que pusimos al inicio. Pero comenzamos así, ¿no? Comenzamos con nosotros mismos, ¿no? Presentarnos delante del altar. Y yo creo que en esta fiesta que está cerrando de Sukkot, de Simchat Torah, creo que es muy, muy importante y muy vital que nosotros recordemos a través de lo que el Eterno ha revelado en este mueble, en esta tienda increíblemente hermosa que tiene mucho, mucho significado. Que tengamos esa intención, ¿no? Cuando venían los oferentes, como decíamos, traían de lo mejor, traían lo que podían en su posibilidad, no había pero en lo que, o sea, si era una tortita amasada con aceite, pero hacían, yo creo que la mejor harina, buscar la mejor calidad de harina y la mejor calidad de aceite, ¿no? De olivo, ¿no? En aquel tiempo se utilizaba también mucho el aceite de olivo. Pero imagínense el oferente, el corazón dispuesto del oferente de presentarse delante de Dios y entregar esa ofrenda al sacerdote, ¿no? Y algunos escritores talmúdicos narraban que
que el oferente ponía las manos sobre el animal y, y hacía algo en hebreo que se llama vidui, V-I-D-U-I, vidui, V más bien, V. Y el vidui es una confesión, ¿no? Era una forma de expresarle a Dios, a lo mejor en lo que se había fallado. Y bueno, dicen algunos escritores talmúdicos que cuando el oferente terminaba de dar su confesión en frente de los sacerdotes, el animal tornaba en una posición como de tengo que morir. Y pues es que había ahí una imposición de manos, ¿no? Había una transmisión ahí espiritual, donde recaía ahora sobre el animal la carga del peso de la remisión del pecado, ¿no? Que ahí le voy a dejar hasta ahí porque eso lo vamos a hablar un poquito en el sacrificio de Yeshua. Eso es algo increíble. Sin embargo, ya lo estuve mencionando incluso un poquitito en las columnas, ya estuve hablando un poquitito ahí de eso. Sin embargo, eso tiene que ver con nuestro ego, con nuestro yo, con nuestra vida natural, humana, que es una vida continua de sacrificio, de entrega, de disposición, que te vuelve indiscutiblemente un corazón más humilde, más tierno, más estable. Por eso Pablo decía, es que te vuelves un culto viviente. Y cuando tú ves ahí la carta a los romanos que decía Pablo, comienza como con una urgencia, comienza con una forma de, os ruego por la misericordia de Dios, o sea, Pablo escribiendo con una urgencia de que, ¿sabes qué? O sea, te ruego por favor, o sea, esto es vital en tu vida, primordial como hijo de Dios. Entonces, tomemos estas palabras que Pablo nos decía, ¿verdad? Y retomémoslas para este altar o para la entrada hacia el altar y poder darnos cuenta que es vital. No nada más para Pablo, no nada más para Moshe, sino es indiscutiblemente era para Dios. Y por eso considero que ese era por eso considero que es el primer mueble que se tiene que enseñar, que se tiene que ver, que tienes que visualizar, porque todo sacrificio desata poder, porque el sacrificio tiene que ver con un lenguaje divino de tu ego, de tu yo, en rendición a Dios, porque sacrificio tiene que ver con que que la palabra es corbán, y corbán viene de una palabra que tiene que ver con alianza. Entonces, todo sacrificio siempre va a traer una alianza con tu Dios, con tu Padre. Y ese es el sello que nos hace una experiencia vivencial con Dios, con su dinámica, con su Torah, con su palabra, porque nos lleva a un pacto eterno, ¿no? Yeshua es el pacto y su muerte fue un sello de un pacto. Pero Pablo decía que juntamente con él nosotros también vamos al madero, ¿no? O como dice, crucificados, ¿no? Pero el punto aquí es que ese es el punto vital, o sea, ustedes y yo debemos siempre estar recordando este asunto como un punto vital de nuestro crecimiento, tiempo con tiempo, mes con mes, segundo tras segundo, que si queremos llegar al encuentro con Dios, si queremos llegar al lugar del pacto con Dios, tendremos que pasar por el altar de sacrificio. Amén. Hasta aquí le voy a dejar porque si no sigo hablando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, verdad? Para ir cerrando esta clasecita. Son pequeñas semillas de impartición. Pero bueno, un abrazo a la gente desde Tula, Toluca, Coatzacoalcos, Ciudad de México, a todos los que nos están viendo. Bueno, los que estarán viendo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Ok. Ninguna, pastor, todo bien. Muy Bueno, bien. en respecto por acá, todo muy Perfecto. bien, muy explicado y pues como siempre lo decimos, ¿no? Cada vez podemos ir retomando más lo que Dios quiere, ¿no? Y ir digiriendo
sea, cada uno de los aspectos y que cada vez nos llevan a más y poder entenderlo. No podemos volver a retomar más adelante o mencionar el altar y ciertamente nos va a venir otra revelación para ayudarnos más a lo que ya tenemos. Excelente, Amado. Muchas gracias. Gracias por su comentario. ¿Alguien más que quisiera dar algún comentario? También está abierto para los comentarios, para las preguntas. Bueno, digo preguntas, pero pues bueno, también puede ser un comentario ahí que pudiese dar. Gracias, amado Pastor Isma de Tula. Saludos a todos los de Tula que están también conectados. Y bueno, si estarán viendo en Tula después un abrazo grande. Bueno, ¿alguien más? Ok. Bueno, están ahí medio temerosos algunos. Bueno, ahí ya pusieron algunos en el chat, no, que no hay preguntas. Pues bueno. Mis amados, pues bueno, son pequeñas semillas de impartición que creo que, bueno, hay que digerirlas, hay que seguirlas hablando, ¿verdad? Estableciendo, pero, pues bueno, es muy hermoso poder identificarnos y, bueno, como ustedes ven, pues hay mucho, mucho que hablar todavía, pero bueno, esto es como parte de una introducción hacia el altar de sacrificio para que nosotros vivamos, ¿no? Y tengamos esta experiencia y que sepamos realmente que no nos podemos presentar con las manos vacías. Lo dice Éxodo 23:15 me parece, y Deuteronomio por ahí así. Ahorita se me va un poquito el número, pero lo interesante es de que nosotros entendamos que ese es un lenguaje de Dios. No podemos presentarnos, no podemos caminar o tener una vida o decir que tenemos la cultura del reino si no vivimos el altar de sacrificio. O sea, esto es cultura y recuerde que cultura tiene que ver con hábitos, tiene que ver con un estilo de vida. Entonces, si yo no tengo ese estilo de vida en hábitos, pues bueno, entonces no podremos, no podremos identificarnos con eso, ¿verdad? Así es de que, mis amados, pues avancemos en el reino. Uy. Está. Se me había ido un poquito la señal. Avancemos en el reino y entendamos, ¿verdad? Que indiscutiblemente hay que identificarnos con el Mizbeaj. Bueno, pues bueno.